Buenos días. Buenos días y sean todos ustedes bienvenidos a esta Universidad Pontificia Comillas, a la Escuela de Ingeniería ICAI. Mi nombre es Enrique Sanz y soy el rector de la universidad. Es un honor tenerles con nosotros hoy en esta sesión, en esta jornada en la que vamos a hablar sobre todo de economía verde. Un honor a nuestros ponentes, a los que presentará a continuación la moderadora de esta sesión, la profesora Elisa Aracil, y a todos ustedes presentes en este aula. Gracias por venir, especialmente a los ponentes. Gracias por venir a escucharnos, a dialogar y a debatir. Son tres verbos que creo que resumen muy bien la función de la universidad, la que fue en sus orígenes y la que queremos que sea hoy. Dialogar, escuchar y debatir, escuchar, dialogar y debatir, quizá mejor en este orden, como función fundamental nuestra. Y esperemos que así sea en esta jornada que hoy inauguramos. Vamos a hablar sobre todo, y vamos a escuchar y vamos a dialogar sobre las oportunidades económicas de la economía verde, sobre la economía verde y por tanto sobre el bienestar humano, sobre la equidad social, sobre la reducción de los riesgos ambientales, todos estos elementos que entran en lo que llamamos ecología verde. Una ecología verde también defendida por el Papa Francisco, a quien en esta universidad seguimos en sus estudios sobre economía verde y también sobre ecología. Vamos, y con esto concluyo mis palabras de bienvenida, vamos a escuchar, dialogar y debatir sobre cómo estamos en economía verde y cómo podemos estar, qué retos, qué oportunidades tenemos. Y para eso contamos con ilustres ponentes que, como les decía, serán presentados a continuación por la profesora Elisa Aracil. Antes voy a dar la palabra a don Gonzalo Sáenz de Miera, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, que es el que organiza este evento, a quien también agradecemos mucho en esta casa la colaboración que tenemos desde hace años. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos. En nombre del Grupo Español de Crecimiento Verde. Estaba preparado. Y el rector no lo ha tenido. A este debate que, como decía el rector, organizamos sobre la visión de los partidos políticos sobre la economía verde. Muchas gracias, rector, por acogernos en la Universidad Pontificia Comillas. El Grupo Español de Crecimiento Verde lo formamos más de 60 empresas. Representamos al 60% del IBEX y la mayor parte de los sectores económicos. El sector energético, estamos aquí Acciona, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica, el financiero BBVA, CaixaBank, Santander, el de la construcción y servicios, Ferrovial, el de la industria, Dow Chemical, Saint-Gobain, el del transporte, Iberia, o Renfe, el de las telecomunicaciones, está aquí Telefónica, aguas como Agbar, cementos como Lafarge, y en el grupo hay otras empresas que no están en el IBEX, pero que juegan un papel esencial, como Bodegas Torres, Traxa y también pymes, como puede ser Ecoalf, Sustain o Contazara. En el Grupo Español de Crecimiento Verde consideramos que la economía verde es, gracias a la revolución tecnológica de las energías limpias de los últimos 10 años, una palanca clave de competitividad empresarial y una fuente de prosperidad y desarrollo para la sociedad en el mundo actual y en el que nos viene en los próximos años. La economía verde no es más cara, ni supone sacrificio de competitividad, sino todo lo contrario. No defendemos la economía verde, la economía limpia, solo por sus evidentes ventajas ambientales, por su fondo ético y social, que ya bastarían por sí mismas, sino también porque es un factor clave de competitividad económica y de prosperidad social. La economía verde es, además, una de las principales tendencias globales en los tiempos que corren. Quien no esté dentro de ella, de la economía limpia, de sus parámetros, aspiraciones y exigencias, en el futuro inmediato
no solo no podrá aprovechar las oportunidades y ventajas, sino que acabará llegando tarde. Será un seguidor, quedará fuera, a remolque, en el furgón de cola de las principales tecnologías de futuro, y lo tendrá peor en la economía global. En la actualidad, la sociedad y los ciudadanos demandan cada día más productos y servicios verdes. Es una realidad que consideramos imparable e incontenible. Podría poner ejemplos clarísimos en sectores claves de la economía española que nos está afectando a las empresas, pero en el futuro inmediato estamos convencidos que abarcará a todos los sectores de nuestra economía. En el Grupo Español de Crecimiento Verde reflexionamos y producimos informes sobre estas cuestiones y organizamos debates con otros agentes sociales. Y entendemos que uno de los principales agentes sociales son los partidos políticos, los que estáis presentes y representados aquí en este foro. Y pensamos que sois fundamentales por vuestro trabajo en el Parlamento, en el que se aprueban las leyes que luego nos rigen, porque sois un elemental foco de generación de opinión entre los ciudadanos y, en tercer lugar, porque recogéis los sentimientos y aspiraciones de la gente, la pluralidad y la diversidad de nuestro sistema democrático. Queremos escucharos, conocer vuestros argumentos, vuestros puntos de vista, vuestras discrepancias y vuestros acuerdos, para ayudarnos al grupo a formar nuestras opiniones. Consideramos que ante cuestiones tan relevantes, ante cuestiones que son clave para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos, la sociedad, los ciudadanos, necesitamos saber, necesitamos diálogo y necesitamos consensos. Hoy estamos aquí para escuchar y conocer vuestra opinión, la de los partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Elisa Aracil, soy profesora de la casa, investigadora también aquí en ICAI y tengo el placer de moderar la sesión de hoy. Me uno a los agradecimientos de nuestro rector, a los del presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Es un placer y un honor tener un panel como este para hablar de economía verde y de transición energética. Los políticos que nos acompañan son desde el PSOE el señor Marc Pons, secretario de Transición Ecológica. Por parte del Partido Popular, señor Juan Diego Requena, portavoz y secretario ejecutivo de Energía en el Congreso. En representación de Vox, señor José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso. Desde Podemos, señor Ignacio Álvarez, secretario de Economía. Por la parte de Ciudadanos, señora María del Carmen Martínez, portavoz de Transición Ecológica y Hacienda en el Congreso. En representación de Esquerra Republicana, señor Joan Capdevila, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Y finalmente, por la parte del PNV, señora Idoia Sagastizábal, que es portavoz de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso. Muchas gracias a todos. Como saben, el objetivo de este evento es conocer las opiniones y posturas de los diferentes representantes políticos en cuanto a la transición energética y economía verde. Y lo vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a plantear una serie de cuestiones, en particular 3 cuestiones distintas en relación a la transición energética, y después de cada una de estas cuestiones abriremos un turno de intervención de 2 minutos para cada uno de los políticos que nos acompañan. Les ruego, sean responsables y cuidadosos con el uso del tiempo. Sobre todo, yo sé que es difícil, pero es fundamental para favorecer la agilidad del evento y sobre todo para favorecer la participación de todos los que estamos aquí. Después de estas 3 preguntas con sus respectivos turnos de intervención, daremos paso a nuestros acompañantes que están aquí en nuestra fila 0, representantes de la sociedad civil y sociedad empresarial, que podrán, por supuesto, intervenir, sugerir, comentar, con un posterior turno de intervención por parte de los políticos y, finalmente, el público también podrá intervenir utilizando los tarjetones que han repartido mis compañeros aquí en la sala para dar paso a las preguntas que nos quepan hasta finalizar el acto a las 2 menos cuarto aproximadamente, que cerrará de nuevo el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde y el rector de la Universidad Pontificia. Pues bien, vamos allá.
Vamos allá con la primera. En relación a la transición energética, por supuesto, ¿no? Y poniendo un poco en contexto dónde estamos con respecto a otras potencias, pues es cierto que China ha creado empresas globales para aprovechar oportunidades industriales asociadas a la transición energética en sectores tales como la energía eólica, las baterías de coches, autobuses, camiones eléctricos y demás. En paralelo, hemos visto cómo Estados Unidos ha aprobado el Inflation Reduction Act, que supone numerosos incentivos económicos para la creación de industrias verdes, no solamente en el desarrollo de energías renovables, sino también en fabricación de equipos, pues en sectores tales como el hidrógeno verde, fabricación de baterías, paneles fotovoltaicos, acero verde, etcétera, ¿no? Con el objetivo de incentivar la producción nacional. Entonces, en todo este contexto, nuestra primera pregunta sería, ¿qué tiene que hacer Europa y España para no quedarse atrás? ¿Seguir como hasta ahora o reaccionar de forma más claramente o más contundente? Vamos a pasar la palabra al señor Marc Pons. Intentemos respetar estos 2 minutos. En cualquier caso, yo les daré una seña cuando queden alrededor de 50 segundos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y la oportunidad de favorecer debates de este tipo donde podamos estar todos y los podamos compartir además con todos ustedes. ¿Qué papel o hacia dónde tiene que jugar España y Europa? Yo quizás lo resumiría con la idea de profundizar en las políticas y en las medidas que a lo largo de estos últimos años se han ido tomando. Creo que desde en los últimos 5 años se ha producido un salto hacia adelante impensable antes, que ha hecho de las políticas de transición energética un eje clave que ha aportado realmente musculatura y oportunidades de negocio y de reindustrialización en nuestro país. Para ello era necesario, primero de todo, poder disponer de un marco jurídico que diera una respuesta de seguridad en ese aspecto. Y aquí, Ley de Cambio Climático, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero además estrategias diferentes de manera sectorial que han dibujado una hoja de ruta perfectamente definida para cualquier sector industrial. Junto a eso era necesario un segundo elemento también importantísimo, recursos económicos públicos, que permitieran dar musculatura y oportunidades a todos aquellos que decidieran lanzarse y arriesgarse en esta senda complicada e incierta. Y recordemos, 140.000 millones de euros de fondos europeos, de los cuales 70.000 son a fondo perdido, de los cuales un 40% van destinados a la transición ecológica. Y todo ello, por tanto, con seguridad jurídica, con recursos públicos, un camino marcado que está dando como respuesta precisamente un mayor posicionamiento de España dentro de Europa, dentro del mundo en su conjunto y capacidades o oportunidades empresariales e industriales como hasta ahora no habíamos visto. Minuto y medio. Por tanto, estamos creo que en un planteamiento importante, quizás remarcar que las políticas de éxito no se improvisan, necesitan de estrategias a largo plazo y para ello es necesario ser coherentes con los planteamientos adoptados y profundizar precisamente en estas políticas. Muchísimas gracias. Estupendo, muchas gracias. Pasamos la palabra al señor Juan Diego Requena, representante del Partido Popular. Gracias. Muchas gracias y me uno también al agradecimiento por abrirnos la casa de la universidad y al Grupo Español de Crecimiento Verde por su amable invitación. Yo a la respuesta a la pregunta que se ha formulado en primer lugar, lógicamente no podemos decir, y en justicia, que Europa no esté haciendo un esfuerzo y sus esfuerzos no estén encaminados a aprovechar la creciente competencia que existe en el mundo por una economía verde. Tenemos el Pacto Verde Europeo, que establece nuestras ambiciones en materia de transición ecológica y nuestros objetivos a 2050. Tenemos el paquete de medidas Objetivo 55, que ofrece un plan concreto para encauzar firmemente la descarbonización de la economía europea o para encauzar también el crecimiento de la economía europea. Tenemos el plan Repower EU, que es una ingente cantidad de dinero que se ha puesto al servicio de la industria de la competitividad y de la sociedad europea para abandonar los combustibles fósiles. Sí. 210.000 millones de euros en inversiones, 225.000 millones de euros en préstamos. Se prevé además la dotación adicional al mecanismo de recuperación y resiliencia de 20.000 millones de euros adicionales que vienen
o son provenientes de los fondos de emisiones de CO2, una dotación adicional de casi 27.000 millones de euros para los fondos de cohesión que van al mecanismo de recuperación y resiliencia, 7.500 millones de euros para políticas verdes vinculadas a la PAC. Por tanto, es justo decir que si a esto le sumamos las dotaciones del mecanismo de recuperación y resiliencia, Europa no solo no está haciendo las cosas bien, sino que está a la vanguardia, y ese reconocimiento hay que tenerlo. Si lo ponemos en el contexto internacional, ya se ha hablado, la ley para reducir la inflación de Estados Unidos movilizará 330.000 millones de euros. Japón prevemos la movilización de 140.000 millones de euros en bonos para la transición ecológica. India tiene su propio plan para la descarbonización. Reino Unido y Canadá han presentado sus planes de inversión en tecnologías limpias. Minuto y medio. De acuerdo, bueno, terminando, ¿no? Nosotros creemos que Europa debe colaborar y también buscar la oportunidad que ofrece nuestro tejido industrial en crecimiento verde, y por el otro lado también se ha hecho referencia a lo que pasa con China. Yo creo que Europa debe protegerse frente a las prácticas comerciales desleales que se han hecho principalmente desde China, como el dumping o las subvenciones que son distorsionadoras de la economía, y lo recoge así una comunicación de la Comisión Europea relativa al plan industrial del Pacto Verde. Prácticas como las que ha hecho China, repito, donde las subvenciones han sido durante mucho tiempo 2 veces superiores a las de la Unión Europea en relación con el PIB, han distorsionado el mercado y han dejado en manos chinas pues algunas cuestiones fundamentales, como son elementos que son necesarios para la transición y el crecimiento verde. Muchas gracias. Gracias. Pasamos la palabra al señor José María Figaredo, representante de Vox. Adelante. Bueno, muchísimas gracias al rector, a Gonzalo, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Es un placer volver a esta universidad en la que estudié y de la cual nunca me he desvinculado y a la cual sigo acudiendo cada vez que puedo, la verdad. Vox creo que está aquí un poco para disentir y decir que aquí hay gato encerrado, ¿no? Esta pregunta que dice, ¿qué tiene que hacer Europa y España para no quedarse atrás? Bueno, ¿quedarse atrás de qué? ¿Seguir como hasta ahora? ¿Cómo hasta ahora? Y reaccionar más claramente. ¿Cómo que más claramente? Lo que Europa ha hecho hasta ahora es que, pensémoslo, Europa se ha echado en manos del gas. Es que Europa decidió voluntariamente cerrar las nucleares. Voluntariamente, nucleares no gracias. Y nos pusimos en manos del gas. Nos parecía fantástico depender de Rusia porque parecía que era el aliado perfecto. Y la situación en la que Europa se encuentra ahora es precisamente por la política energética industrial que hemos ido llevando a cabo hasta ahora. Toda la cuestión del CO2 es relativamente reciente. Y pensemos, el CO2, bueno, los derechos de CO2 son unos de los principales causantes de la inflación que tenemos hoy en día en la economía. Los derechos de emisión de CO2 encarecen de forma artificial todos los productos, todos. Esta botella de agua es más cara de lo que debería ser por culpa del CO2. Este vaso, que probablemente viene de China, pues igual no, porque en China, claro, no pagan derechos de emisión de CO2. ¿Qué ha pasado? Que Cristalería Española cada vez se va más para abajo. Y decía Gonzalo en su introducción, dice, bueno, cada vez hay más demanda de servicios verdes. ¿Qué son servicios verdes? Minuto y medio. Ahora la Comisión Europea dice que va a empezar a obligar a las aerolíneas a repercutir las emisiones de CO2 en sus billetes. Si sacasen 2 líneas de billetes, unos en los cuales se repercute la emisión de CO2 y unos en los que no, ¿cuál sería más demandado? Tenemos que ir terminando, señor Figaredo. Perdón, concluyo súper rápido. La política es un desastre. Pertebec se ha quedado, no ha acudido nadie a la convocatoria. De hecho, muchísimos millones que no han sido adjudicados. No se improvisa, solo se improvisa. El PNIEC no prevé construcción de presas, no prevé la reconstrucción, renovación ni nada de las nucleares. En definitiva, es todo desastroso. Pues desde luego seguir como hasta ahora, no. Muchísimas gracias. Pasamos el turno de palabra al señor Ignacio Álvarez, representante de Podemos. Adelante y gracias. Muchas gracias. No sé si esto se oye bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar esta mañana debatiendo en esta mesa. Yo creo que lo primero que hay que constatar es que nos encontramos en un contexto de fuerte incertidumbre. Un contexto internacional de fuerte incertidumbre, al que a la pandemia le ha seguido una guerra en el corazón de Europa. Una guerra que ha generado, yo diría,
una superposición de retos, una inflación que es creciente en todos los países de nuestro entorno, la necesidad de garantizar el abastecimiento, la necesidad de mantener la capacidad adquisitiva de los hogares, pero toda esta superposición de retos en un contexto de incertidumbre, yo diría que no nos puede hacer olvidar un reto que es todavía mayor, que es el reto con el que inicialmente se lanza toda la estrategia en el ámbito de la Comisión Europea, que es el de reducir drásticamente las emisiones de CO2 de aquí al 2050. Creo que hay un reto que se sobrepone a todos los demás, que es el de garantizar la propia vida en el planeta y el de garantizar las propias condiciones de la vida humana en nuestro planeta. Y por tanto yo diría que en el contexto actual y en este contexto de incertidumbre es no solo necesario mantener una hoja de ruta de transición energética, sino que es fundamentalmente prioritario ampliarla, profundizarla y quizá completarla en algunas cuestiones que están ausentes, ¿no? En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han puesto en marcha ya, han llegado ya al tejido industrial del país 23.000 millones de euros, de los cuales más de 10.000 están directamente vinculados con esta transición energética. En el caso de nuestro país tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables, tiene que ver con el impulso de la movilidad eléctrica, pero desde luego también con la rehabilitación inmobiliaria. Estas políticas yo creo que tienen que profundizarse, pero además yo diría tienen que completarse con la llamada transición justa, que seguramente hasta ahora ha estado más ausente. No va a haber transición energética exitosa en nuestras sociedades si esta no es justa, si no de alguna forma garantiza un equilibrio entre los distintos grupos sociales respecto de los impactos que tienen las políticas públicas necesarias para reducir drásticamente las emisiones y para acometer este proceso de transición. Sí, tenemos que ir concluyendo, Termino. por favor. Se ha adoptado para este propósito una estrategia clara, los PERTES, un PERTE vinculado a la movilidad eléctrica, otro vinculado a las energías renovables, otro vinculado a la descarbonización industrial. Pero creo que estos elementos que están siendo clave para avanzar en este proceso, si no se complementan con esa transición justa, seguramente queden cojos. Muchas gracias. Turno del señor Joan Capdevila, representante de Esquerra Republicana. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias al Grupo de Crecimiento Verde. Muchas gracias al rector magnífico, además por su magnífica introducción. Me ha dado por apuntar, esta es la casa de la ingeniería de la Laudato Si, y le regalo el eslogan si le apetece usarlo. Por seguir la lógica ignaciana, es bueno que se hagan estos, es bueno porque proporcionan elementos de discernimiento. Y creo que en la vorágine que vivimos es bueno de vez en cuando parar el balón y mirar en qué punto del campo nos encontramos. Hace días que vengo pensando que San Ignacio de Loyola no estaba pensando en el greenwashing cuando incitaba a sus compañeros a trabajar más en las obras que en las palabras. Pero en todo caso pienso que es aplicable, y es también aplicable desde el punto de vista de no nos tomen demasiado en serio, porque estos son palabras más que obras. Por seguir con lógicas anticuadas, aplicaré. Aquí hay demasiada gente joven y no recuerdan el sistema DAFO, de diagnóstico, de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Pero en esa lógica de Escuela de Negocios de los años 90, por la que me disculpo, creo que sí que es bueno pensar que el momento amenaza, oportunidad que nos ofrece el IRA nos invita a tomar acción para perder el respeto al concepto ayuda de Estado que tanto atemorizaba
para mantener al mismo tiempo e incrementar la salvaguarda del concepto border tax, que creemos que no solo tiene que tener visión industrial, sino también social y ambiental. Tenemos Está que en ir la sala concluyendo, por Ricardo favor. Boedo, que me inspiró una pregunta a la ministra de Sanidad con una frase: aquí está haciendo demasiado calor, y cuanto más calor tenemos, más hay desequilibrio en el trígono de One Health. Estupendo, muchas gracias. Pasamos la palabra a la señora María del Carmen Martínez, representante de Ciudadanos. Adelante. Muchas gracias. Reitero también, como el resto de ponentes que ya han intervenido, las gracias a la universidad y, por supuesto, al Grupo Español de Crecimiento por reunirnos hoy aquí. Mi intervención en esta mesa redonda la voy a hacer desde la perspectiva de los legisladores, ¿no? Porque al final en esta mesa somos varios que participamos en la redacción no en la redacción, pero sí en la tramitación de las leyes, intentando que se adecúen a la sociedad y a los sectores que van a tocar, ¿no? O que van a incidir sobre ellos. Estados Unidos ha reaccionado a China y lo hace con una ley, ¿no?, de reducción de la inflación para apostar y competir con ello. Yo creo que la competencia tiene que ser tractora y motivadora para que los países se posicionen y sigan siendo, pues, la potencia que son. España, sin duda, hay que preguntarse si España está reaccionando así, ¿no? España va a ver cómo otras potencias reaccionan, se queda parada, va a ser solo observadora o va a ser también un parte importante e integrante de ese cambio y de esa competencia. Yo contestaría esa pregunta con dos vertientes. Está el sector energético, el sector empresarial, el industrial, que obviamente desde que trabajo en el Congreso de los Diputados creo que me doy cuenta como el sector, tanto el energético, industrial, siempre va por delante, siempre va viendo por delante qué hace otros países, siempre va viendo por delante dónde tiene que invertir en I+D+I para estar ahí, para competir. Y esa lucha por la descarbonización, que ya lleva muchos años produciéndose y que nosotros también somos parte de ello como legisladores, se hace desde los sectores con mucha inversión, con mucho trabajo y con mucho potencial. Lo que tenemos que también es en la otra vertiente. Los gobiernos, tanto nacionales en España, tanto el nacional como el de las comunidades autónomas, están ayudando a que España siga siendo o esté en esa competencia. Minuto y medio. Eso es lo que hay que ver. Y yo creo que cuando legislamos, antes de entrar aquí a la mesa redonda, nos preguntábamos, cuando nosotros legislamos, si tocamos una cosa muchas veces, o una ley, muchas veces trastocamos a un sector por otro lado. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que las legislaciones, tanto autonómicas como nacionales, van a incidir en esa posible competencia de los países. Y lo digo sobre todo en temas de energía, ¿no?, que al final es de lo que queremos hablar hoy, de las renovables. Somos potencia porque en producción y en industria somos potencia, y obviamente somos potencia en la generación de energía renovable. Por lo tanto, ¿España ha reaccionado? Ha reaccionado tarde. Europa sí que nos ha permitido, con los fondos Next Generation, Tenemos que ir concluyendo. un potencial para convertir ese dinero en inversiones, pero no sabemos exactamente todavía, porque no tenemos esos datos, si las inversiones que se están realizando, si esos proyectos que están llegando, ese dinero que llega a los proyectos, va a ser realmente una opción de poder seguir compitiendo con Estados Unidos y con China. Estupendo, muchísimas gracias. Acabamos este turno de intervenciones con la señora Idoia Sagastizábal, del PNV. Gracias. Gracias por... ¿Se oye, no? Sí, sí, Muchísimas gracias por la invitación. Es cierto que bueno, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado, pues, bueno, todas las carencias que tenía la industria, ¿no? Y yo creo que no ha habido a lo mejor una visión a largo plazo, pero visto desde ahora es fácil decirlo, ¿no? Yo creo que hay que reaccionar y de forma quizá más rápida, ¿no? Porque da la sensación a veces que vamos un paso por detrás, o nos ha cogido un poco al traspiés, ¿no? Porque la guerra tecnológica con China no es de ahora, viene desde el año 2015. Y además la administración Biden, bueno, pues aparte de los controles de exportación, pues ha dado un paquete muy potente de ayudas fiscales, tanto como subvenciones, pues en baterías, en energías renovables, para mantener pues esa capacidad competitiva que tienen, ¿no? Y nosotros, pues bueno, es verdad que en costes energéticos pues somos mucho menos eficientes que Europa, tenemos costes mucho más caros, ¿no?
Y yo creo que en términos de competitividad eso sí puede mermar la base que tenemos industrial en Europa, ¿no? Es verdad que Europa ha planteado determinadas medidas, tenemos ahí todo lo que son los fondos europeos, también tenemos el Pacto Verde Europeo en estos momentos, pero creo que sí, todavía hay muchos bienes todavía por definir que necesitan financiación. Creo que habría que mejorar mucho más allá las ayudas de Estado y desde luego agilizar los fondos, porque si los comparamos con Estados Unidos da unos créditos que son prácticamente automáticos y aquí pues tenemos muchas trabas en ese sentido, ¿no? Yo creo eso que queda por definir. Creo que el Pacto Verde debe redirigirse las ayudas, pero no aborda, está redirigiendo las ayudas que ha habido hasta ahora, pero tampoco, si os dais cuenta, ha abordado el fondo soberano que está planteando y creo que hay muchas iniciativas en ese sentido que se dejan a manos de, a un poquito más adelante, ¿no? Porque todas las iniciativas que están planteando también Minuto y medio. van a marzo, ¿no? Y creo que en ese sentido sí creo que tenemos que agilizar y sí creo también además que en toda esta transición, que yo creo que todo el mundo lo tenemos claro que tiene que ser verde, digital, igualitaria e inclusiva, creo que hay que hacerla de forma ordenada, muy ordenada, pero también teniendo en cuenta a la industria. Nosotros no concebimos el crecimiento económico sin un desarrollo industrial. Estupendo, muchísimas gracias. Pues agradezco a los ponentes este primer turno de preguntas, que se hayan ceñido a los tiempos establecidos, que es yo creo que la misión más heroica de esta sesión. Y vamos con la segunda cuestión. La pregunta que nos planteamos sería la siguiente. ¿Está España bien posicionada para aprovechar las oportunidades que supone la transición energética de la economía verde? Es decir, el hecho de tener buenos recursos renovables, España es la tierra del sol, y tener capacidad industrial supone una ventaja competitiva para aprovechar estas posibles oportunidades de la economía verde. Nos encantaría saber qué piensan. Vamos a seguir el mismo orden, por tanto, comienza el señor Marc Pons del PSOE. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, es una ventaja competitiva, no es suficiente, pero sin duda es una ventaja competitiva. España es rica en sol y viento. Tenemos un territorio, además, con unas densidades de población que nos permiten precisamente el desarrollo de esos equipamientos de renovables a lo largo del territorio. Tenemos una estructura energética más diversificada que cualquier otro país y al mismo tiempo disponemos de muchísimo litoral, con lo que nos permite el desarrollo de la energía eólica marina. Ningún otro país de Europa se encuentra en unas condiciones tan favorables, geográficas, climáticas, territoriales, como pueda ser España. Y de hecho, esto explica ya en este momento que España, en 2021, la generación de renovables se ubicara en el 49,4%. España. Francia estaba en el 26%, le sacábamos como 25 puntos. Italia estaba en el 37, Grecia en el 32 o Alemania en el 42. Le sacamos ya 7 puntos a los alemanes en cuanto a producción. Y tenemos aquí ahora un potencial que comentaba antes, vinculado a recursos económicos y vinculado también a seguridad jurídica, que permite incrementar este gap todavía de una manera mayor. Solamente el PERTE del ERA, el que hace referencia a las energías renovables, con 6.300 millones de euros públicos, que tiene previsto movilizar 16.000 millones de euros y crear más de 280.000 puestos de trabajo, representa sin ninguna duda una oportunidad que puede ofrecer España y que ningún otro país en este momento está en condiciones precisamente de ofrecer una posición como esta. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, continuamos con el representante del Partido Popular, señor Juan Diego Requena. Bueno, pues yo la respuesta a esa pregunta es clara y tajante, es un sí, y yo la resumiría en 3 cuestiones. Si vemos el mapa de recursos solares que tiene España, podemos comprobar que en el 80% de nuestra superficie la radiación solar es superior a las 2.500 horas anuales. Eso es lo que nos hace ser, de entrada, un 25% más competitivos que Italia, un 38% más competitivos que Francia o un 56% más competitivos que Alemania, hablando de competitividad en términos de radiación solar. Y si vemos los recursos eólicos pasa lo mismo. España la energía eólica en Europa se la reparte 5 países. Primero es Alemania, después España, Reino Unido, Francia y Suecia. Según la patronal eólica europea, y aquí hay
representante y un amigo, hasta 2026 se tienen que añadir 18 gigavatios, que es un dato importante, pero es insuficiente si lo que queremos es llegar a un 40% de energía renovable. Además, aquí nos queremos también hacer eco en uno de los principales problemas que está sufriendo la industria eólica. Según la propia patronal, 4 de cada 5 fabricantes de aerogeneradores están en pérdidas o con problemas económicos verdaderos, y parece ser que son precisamente las trabas administrativas y burocráticas en el despliegue de la energía eólica las que están provocando esta situación. Segundo, la industria española es capaz de atender el 65% de la cadena de valor, desde el diseño, instalación y puesta en funcionamiento de la industria fotovoltaica, es capaz de atender en torno al 90% de la industria eólica y casi el 100% de la industria hidráulica. Por tanto, también es una ventaja competitiva. Y tercero, los datos económicos que nos ofrece el sector renovable en España son extraordinarios. Si nos vemos en las exportaciones, la media de las exportaciones de los últimos 3 años han supuesto que las ventas de nuestra industria renovable sean superiores de media a los 5.000 millones de euros. Tuvimos un récord de 5.382, y voy terminando, en 2021. Eso sí significa que se venden 2.300 millones más de euros que la importante industria agroalimentaria del vino, por ejemplo, o 2.000 millones de euros más que la industria del aceite de oliva. Y si alguien tiene duda de la importancia competitiva que tiene que tener España, yo le invito solamente a repasar la importante feria Genera que tuvimos la semana pasada aquí en Madrid, para ver que 385 expositores y más de 25.000 visitantes se interesan en la industria renovable y en el potencial económico que España supone para liderar en Europa y en el mundo, vinculado a nuestra ventaja competitiva, pero también al efecto tractor que tiene esa competitividad que tenemos en base a nuestros recursos, lo que está generando en la industria y lo que estáis, la mayoría de los industriales que estáis aquí y empresas del sector, ayudando a la economía española y al crecimiento, por supuesto, verde. Muchas gracias. Pasamos la palabra al señor José María Figaredo, representante de Vox. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, porque voy a hacer una mención un segundo muy rápido a algunas de las cuestiones que se han tocado antes, que se ha hablado muy rápido de la transición tiene que ser justa. Bueno, es que eso es una cuestión, se habla siempre, ¿no? La transición energética justa es que prohibir el acceso de los automóviles de combustión interna a Madrid para que solo el X% de habitantes más ricos que se pueden permitir un coche eléctrico. Yo no sé si eso es justicia. Prohibir la fabricación de automóviles de combustión interna para el año 2035, con el impacto gravísimo que va a tener en la industria de la automoción, pues yo no sé si eso es justicia. Entonces, hay muchas dudas. Luego, todas las soluciones que se han dado en la anterior pregunta, todas pasaban por la subvención, la inyección de fondos públicos, y bueno, parece que ha vuelto Keynes aquí. O sea, pretendemos salvar la economía tirándonos de los pelos a nosotros mismos. Y de nuevo, me genera dudas que esas sean las únicas soluciones. Y luego hablamos también de la situación de España, ¿no? Para aprovechar las ventajas de la transición energética, y todo lo que se nos dice es cuánto puede aprovechar España de energías renovables, que está muy bien, horas solares, 2.000 y pico en España, fantástico, tenemos un 20% más que Francia, sí, pero también un 20% menos que Marruecos. Es que si vamos a una energía que se convierte en totalmente comoditizable, libremente transportable vía hidrógeno, es que de repente Marruecos está en una posición muchísimo mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque la instalación de paneles solares de nuevo está prácticamente comoditizada. La prueba es que, bueno, grandes grupos automovilísticos, el puerto de Tangermed, se están instalando en Marruecos. Entonces, es posible que en esta huida hacia adelante que estamos llevando a cabo estemos realmente favoreciendo a quienes pueden ser nuestros competidores. Cuestiones de alto valor añadido son en las que deberíamos centrarnos, de gran dificultad de ingeniería tecnológica, etc. Y, por acabar, dicen la eólica marina. Bueno, la eólica marina está muy bien, pero tiene un grave conflicto con la industria pesquera. Por ejemplo, la fotovoltaica tiene un grave conflicto con la agricultura, que es también muy importante. Necesitamos entender y comprender que la generación energética tiene que ser un paquete completo. No hay unas mejores que otras. Vayamos concluyendo, por favor. A todas. Y o nos convencemos todos de que es un cóctel en el cual todos los ingredientes son imprescindibles en su justa medida, o estamos abocados al fracaso energético
e industrial. Muchas gracias. Pasamos la palabra al señor Ignacio Álvarez, de Podemos. Adelante. Muchas gracias. España está bien posicionada, ¿no? Esta es la pregunta. Bueno, yo creo que España tiene, y es evidente, condiciones, yo diría, muy buenas para estar muy bien posicionada en el futuro en el desarrollo de las energías renovables, pero es que la realidad es que ya lo está. Y por lo tanto, a las buenas condiciones climatológicas, geográficas, se une una posición de liderazgo actual. España es el segundo país en la Unión Europea en potencia instalada en materia de renovables y forma parte de los 10 países mundiales que tienen una mayor y una mejor capacidad de potencia instalada. Y por lo tanto yo creo que esto conviene no olvidarlo cuando surgen algunas dudas. Yo recuerdo cuando estalló la guerra hace un año, surgió una duda. ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué es la clave? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Vamos rápidamente a asegurar los combustibles fósiles? ¿Cortamos con el proceso de transición energética o tiene sentido seguir? Yo creo que es una duda que no tiene sentido, que de hecho tanto el gobierno español como en la Unión Europea se ha podido atender las dos cuestiones de forma razonablemente y relativamente simultánea. Se ha asegurado el combustible, el suministro de combustible fósil en este contexto difícil, pero en ningún momento se ha quebrado, al contrario, insisto, hay que profundizar, hay que ampliar esa estrategia de transición energética hacia las renovables. Insisto que no es contradictorio además porque un despliegue más avanzado de las renovables supone en definitiva una menor dependencia externa del combustible fósil. Y esto, en un contexto de guerra como este, no es solo darle menos instrumentos, menos armas a alguien como Putin. Significa que el impacto de importaciones de combustible fósil que tiene nuestra economía todos los años, en torno a 3 puntos del PIB, se va reduciendo poco a poco. La electrificación progresiva de nuestra economía no solo tiene un impacto muy favorable respecto de la reducción de las emisiones de CO2, sino que hace más competitivo a nuestro tejido industrial y a nuestro tejido empresarial. Y por lo tanto yo diría que es necesario mantener esta hoja de ruta y efectivamente no es que haya vuelto Keynes a España, es que Keynes ha vuelto a la Comisión Europea en un contexto de crisis. Esto es razonable y esto era necesario. Y voy terminando. Efectivamente, más de 15.000 millones de euros, en este caso, en el caso de nuestro país, invertidos en esta transición energética, que están permitiendo acelerarla y que están permitiendo que este segundo puesto en Europa en capacidad instalada en materia de renovables pueda ser el primero en los próximos meses, en los próximos años. Creo que la apuesta es muy clara. Y termino. Antes decía, esta apuesta tiene en todo caso que completarse con alguna cuestión que está ausente. El autoconsumo, la democratización de la generación de la energía eléctrica. Creo que aquí hay mucho por hacer todavía, igual que queda una reforma en profundidad del mercado mayorista eléctrico. Bien, pasamos la palabra entonces al señor Joan Capdevila, Esquerra Republicana. Adelante. Puedo protestar por 2 minutos y medio, es muy poco. En cuanto a Keynes y su teoría general, no hay que haber leído mucho para saber que está influida, porque es coetánea casi al principio de incertidumbre de Heisenberg. Y al final necesitaría... Más tiempo, usted pero... necesitaría toda una clase y sabe el doble que yo, pero que eso nos tiene que llevar a un punto de humildad y de una humildad que nos lleve a una cierta capacidad de ir corrigiendo errores sobre la marcha, porque no estamos haciendo más que capear con incertidumbres. Posicionados en recursos. Oiga, cualquiera que conozca un poco las anteriores revoluciones industriales sabe que el recurso primario, bueno, pesa, pero lo que pesa de verdad es la cadena de valor. Es imposible no estar de acuerdo con los representantes. Para mí no es posible estar en desacuerdo con los representantes de los partidos que apoyan el gobierno. Nadie puede estar en desacuerdo con Marc Pons y su exhaustiva relación de proyectos legislativos, de PERTES, etcétera. No podemos estar más que de acuerdo con el qué.
Nuestras objeciones están sobre todo en el cómo. Legislativamente, pues sí, hicimos una ley de cambio climático. Nosotros alicuadamente contribuimos, pero nos olvidamos decir que la mayoría de las disposiciones adicionales a las que nos comprometimos, algunas de ellas pues, van a caducar. Minuto y medio. Proyectos legislativos aparcados. El Fondo Nacional de la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico es uno de ellos. Hay más. Y administrativamente, la tramitología es un drama. Si algo va mal en España, si cierra el 2022 en el vagón de cola de la electrificación del vehículo eléctrico. Algo va mal en España si ya muere más gente por calor que por frío, según el IS global. Algo va mal en España si va a ser el país más afectado por el cambio climático. Muchas gracias. Es el turno de palabra ahora de la señora María del Carmen Martínez, de Ciudadanos. Pues sí, yo creo que sí, que España está muy bien posicionada para aprovechar esta oportunidad que nos brinda la lucha contra el cambio climático, contra las emisiones de CO2, pero no hay que perder de vista varias cosas. Nosotros sí que tenemos recursos naturales, sí que tenemos una competitividad industrial importante y seria. Nuestra situación internacional, vemos, ¿no?, ahora con la guerra de Ucrania que es importante y que está bien posicionada, pero hay dos cosas, yo creo, hay muchas, ¿no?, pero hay dos cosas que no hay que olvidar. Lo primero, la burocracia, ¿no? Yo creo que es difícil implementar o que la industria de las renovables, que es el futuro, quien niegue que las renovables no es el futuro de nuestra energía, pues niega la evidencia, pero esa energía renovable, su implantación debe tener menos burocracia, ¿no? Porque hemos visto como en muchas ocasiones proyectos importantes, inversiones importantes que han estado a punto de llegar a nuestro país o que todavía están ahí a punto por todo el tema de la burocracia, de la legislación tan farragosa y tan dificultosa, ¿no?, para las empresas del sector renovable, hace muy difícil que esa implementación sea todo lo rápida que necesitaríamos para encarar pues esa oportunidad que tenemos como país, ¿no? Es difícil. Por lo tanto, yo creo que nuestro trabajo como legisladores debe ser ese, facilitar esa implementación de las renovables, siempre teniendo en cuenta el entorno, el territorio y las características, ¿no?, del tipo de implementación de energía renovable. Y después algo muy importante que va unido, ¿no? Hoy estamos en la universidad y yo creo que hay que enfocar también tanto en el desarrollo industrial, pero como en la formación y capacitación del futuro de los participantes, ¿no?, de los trabajadores que estarán en ese mercado de las renovables, ¿no? En el tema educativo, tanto la formación profesional como la universitaria debe estar enfocada a que realmente la gente que se forme hoy y en los años futuros, en el medio y largo plazo, estén enfocadas de verdad a esa nueva tecnología, a ese nuevo mercado, a ese nuevo sector y a ese futuro renovable que, como digo, es el que nos sustentará energéticamente, y que también hay que decir que esa implementación que tenemos nosotros como país nos ha ayudado en momentos de incertidumbre, como puede ser la guerra de Ucrania, a estar mucho menos obligados a seguir dependiendo de países terceros. Por lo tanto, menos burocracia y mayor formación para un futuro mejor del desarrollo de las renovables. Muchas gracias. Pues finalizamos este turno de intervenciones con la señora Idoia Sagastizábal, del PNV. Bueno, evidentemente la respuesta es sí, ¿no? España está, creo que lo hemos dicho todo, está bien posicionada para aprovechar las oportunidades. Tiene sol, tiene viento y tiene una situación geográfica muy importante, ¿no? Pero disponer simplemente de los recursos no es garantía absolutamente de nada, porque puedes disponer los recursos, pero si no, el gobierno no es tractor para dar seguridad jurídica, para dar estabilidad regulatoria, para incentivar la descarbonización de la industria, para acelerar lo que son la introducción de las energías renovables, pues difícilmente lo vamos a conseguir. Y además en un contexto que es en estos momentos de muy alta incertidumbre y con una volatilidad en precios también importante. Y yo creo que hay algunas regulaciones que no lo están poniendo fácil, o no lo estamos poniendo fácil, ¿no?, desde el Congreso, ¿no? Aquí se ha hablado de las trabas burocráticas, es cierto, pero también
muchas veces en esa transición, por a lo mejor querer llegar más rápido, nos estamos olvidando de determinadas industrias que son difíciles de descarbonizar y que necesitan una transición, y estamos poniéndoles trabas con medidas regulatorias, cuando a lo mejor, bueno, me refiero, por ejemplo, yo que sé, a garantías que puede dar el Estado pues para invertir en bienes en el extranjero, para producir bienes en el extranjero, pero como son relativas a gas and oil, pues se quedan fuera, ¿no? Y dices, bueno, pero es que tengo que transitar. Es que al final aquí hay un camino todavía entre la electrificación, entre las renovables, el gas y el hidrógeno, en tanto en cuanto, bueno, pues son necesarias en estos momentos. Entonces, bueno, no perjudiquemos a esas industrias, por lo menos en un plazo de tiempo X, porque van a necesitar también esos recursos adicionales. ¿Para qué? Para descarbonizar y también pues, para diversificar todos sus procesos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la regulación es muy importante. Y por otro lado, lo decía Nacho, ¿no? Es verdad que hay que ampliar la estrategia energética hacia las renovables, ¿no? Porque va a suponer, desde luego, mucha menos dependencia y seguramente conseguiremos precios mucho más competitivos. Pero que también hay que tener claro que la transición no se hace en un solo día y habrá que transitar, como he dicho, por eso entre lo que es la electrificación, las renovables, el gas y el hidrógeno. Muchas gracias. Muy bien, pues terminamos así la ronda de respuestas a la segunda cuestión que planteábamos. Vamos con la tercera. Antes, indicar a los ponentes, por favor, acercaros los micros al contestar, porque me dicen que si no hay problemas con el audio. Y la tercera cuestión quizás pasa más al terreno de lo concreto. Es decir, ¿qué tiene que hacer España para aprovechar estas oportunidades industriales en la economía verde? ¿A qué acciones concretas o estrategias concretas podemos agarrarnos para verdaderamente aprovechar todas estas oportunidades que estamos identificando? Vamos a seguir el mismo orden, por tanto, el señor Marc Pons tiene la palabra, y gracias. Muchas gracias. ¿Qué tiene que hacer España? Sí. Quedarse... Igual acercar un poquito más el micro y después ya vamos a lo concreto. Perdón por la intervención. No te preocupes. Decía que tiene que hacer España, ¿no? Quedarse parado añorando tiempos pasados no es una opción. Por primera vez estamos ante una revolución industrial, energética, en la que a España no le pilla con el pie cambiado. Estamos ante una oportunidad de liderar a nivel mundial una transición que nos puede beneficiar y muchísimo. Por tanto, se trata de correr, de estar atentos, de ir unidos todos y de la mano entre sector público y sector privado en dar continuidad al trabajo que se ha ido realizando en estos últimos años. Destacaría quizás tres cuestiones que creo que son importantes. La primera, acelerar todavía más esta transición energética que ya hemos iniciado. La segunda, incrementar, mejorar, resolver el problema de interconexiones que tenemos España con el resto de Europa. Me refiero a nivel energético, porque aquí tenemos un punto débil que sí o sí hay que pelear y hay que resolver. Y la tercera, creo que también importante, es replantearse el mercado energético español y europeo en su conjunto, las reglas del juego, que bien planteadas tienen que aportar muchísima más competitividad a todo el sector industrial. Pero por encima de esto, y comentaba antes, y ya para ir finalizando, esta idea de perseverar en el camino, garantizar que con independencia de quien esté gobernando hay una hoja de ruta de país que vamos a continuar sí o sí, no en la próxima legislatura, ¿no? En las próximas décadas, porque esto es una estrategia de siglo XXI en su conjunto y, por tanto, de hacer de este proyecto y de esta hoja de ruta, de esta transición energética, una verdadera estrategia de país y oportunidad de país de cara a futuro. Minuto y medio ya. Y acabo con dos datos, pero creo que son significativos. En este momento, en cuanto a lo que es atracción de inversión en España, España es el segundo país del mundo en número de proyectos. Somos el cuarto del mundo en número de empresas inversoras, el sexto país del mundo en términos de CAPEX y el séptimo en cuanto a empleo creado. Y somos el octavo país del mundo que está generando mayor atractivo inversor en energías renovables. Por tanto, algunas cosas hemos hecho bien, nos queda mucho por hacer,
pero aquí hay un camino en el que hay que perseverar. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos el turno al señor Requena, del Partido Popular. Adelante. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es aterrizar los planes, llevarlos a la economía real, traer y tener medidas concretas, y creo que sería un buen punto de partida. Y luego, con respecto a lo más general, hay que plantear desde la reflexión y el consenso, y sobre todo compartido con el sector y con todo el arco político, aquellos cambios regulatorios que sean verdaderamente importantes, aquellos que efectivamente van a construir y hacer un proyecto país. Si queremos tener una hoja de ruta de país, lógicamente, y lo más importante es que no vayamos desde la unilateralidad, sino que hagamos los cambios regulatorios que sean necesarios desde el consenso y desde el diálogo. De manera más concreta, bueno, pues también es algo que está pidiendo el sector, eliminar las trabas burocráticas al desarrollo renovable, sobre todo en los permisos, es algo que pide el sector y creo que de lo que debemos hablar. Y lo segundo que tenemos que hacer, no pensar que el crecimiento y la economía verde se vinculan exclusivamente al sector eléctrico, porque eso es un error y porque los números son más elocuentes. O la electricidad, no solo, sino supone un importante 24% del consumo final energético que tiene nuestro país. El transporte es el gran consumidor de energía, que tiene un 44%. La industria, la parte no electrificada, representa en torno al 16% del consumo final, y el resto de sectores, residencial, agricultura, pesca y demás, es el 17%. Ese cuarto de energía es el de la electricidad, que es además muy regulada y con un desarrollo normativo y un paquete legislativo, sobre todo en el último tiempo, muy intenso, pero lo que tenemos que centrarnos también en esas medidas concretas que descarbonicen, nos ayuden en el crecimiento verde, en las cuestiones que son fundamentales y muy importantes. Es decir, el resto, ese 60 y tantos % de la energía que creemos que también tenemos que centrarlo. Desde el Partido Popular hemos planteado propuestas claras. Lo digo porque le queremos poner nombre y apellidos a aquellas cuestiones que creemos que son fundamentales para el desarrollo de la economía verde y del crecimiento verde de nuestro país y que ayuden al crecimiento económico y a la generación de empleo de España, ¿no? Por ejemplo, el fomento, termino con 4 medidas que son pues el fomento del almacenamiento y el bombeo reversible. Tenemos que en 2030 con el PEñiec incorporar 12 gigavatios y todavía no sabemos qué va a pasar con el almacenamiento. Creemos que también tenemos que fomentar el desarrollo de gases renovables. Se acaba de publicar un informe en el que el potencial español es de 163 teravatios año, una cantidad inmensa de gases renovables, y en el que España se sitúa como el segundo país en potencial de crecimiento de gases renovables de la Unión Europea. Hemos presentado la primera ley del hidrógeno, que no hemos hablado en toda la mañana de este tema, pero creemos que es importante considerar el vector energético y, por supuesto, el impulso a las renovables y el fomento de las interconexiones como garantía de integración completa de nuestra energía renovable en un sistema eléctrico cada vez más renovable. Y finalmente, efectivamente, en ese proyecto país, todos sabéis que el Plan Nacional de Energía y Clima está actualmente en exposición pública y revisión. Nosotros consideramos que ese plan tiene que ser aprobado y debatido en el Congreso, porque es el que va a definir la energía que vamos a tener en los próximos años, y no puede ser un documento unilateral, sino esa política de Estado, esa hoja de ruta, proyecto país. Muchas gracias. Señor Figaredo, de Vox, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nadie ha concretado, en la mesa todos arrancan a responder la pregunta y nadie ha concretado cuáles son las oportunidades industriales en la economía verde. Nadie lo ha dicho. Nadie ha dicho cuáles son esas oportunidades, cuáles, concretas. Estamos hablando de que la Administración, desde la Comisión Europea hasta los gobiernos, están imponiendo por decreto ley un cambio estructural en toda la economía industrial, y lo que está haciendo el sector es adaptarse a ese cambio que viene impuesto por decreto ley. Entonces, eso es una oportunidad. Es que yo no sé qué decir. No sé qué decir. O sea, ¿China va a comprar el acero europeo más caro, libre de CO2, porque sea libre de CO2? ¿Eso es una oportunidad? ¿Es que Europa se va a quedar en un mercado de producción para el autoconsumo en Europa? Somos 300 millones de personas, es que somos muy poquita cosa, que o vivimos de exportar o no vivimos. Entonces, ¿creemos que todo el mundo va a ser capaz de adaptarse a estos cambios productivos para el 2035? Es que me parece que vivimos en otro mundo. Y bueno, Marc, perdón, voy a robarle una expresión que dice un salto hacia adelante, dice en la primera intervención, es un salto hacia adelante. Y digo yo, es que esto me recuerda mucho a la dialéctica maoísta. Un salto hacia adelante, o sea, la administración tiene que planificar
un salto hacia adelante y decirle a la industria, esto hay que hacerlo así, 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 asá, y a partir de ahí imponerlo. Y a quien no se adapte a esto, se le corta el gañote. Porque es lo que están haciendo. Ahora se está debatiendo en el Parlamento Europeo una directiva respecto a la trazabilidad en toda la cadena de valor de producción de las emisiones de CO2 de cada pieza y producto Minuto y para medio ya. cuestiones que se elaboren o productos que se elaboren en la Unión Europea. Vienen empresas de todo el mundo y se llevan las manos a la cabeza y dicen, oye, es que nos van a llevar a la ruina, que yo meto en mis botellas, meto determinados envases y a esto que me vale 0,0003 céntimos la unidad, tengo que tener un certificado que me cuesta a casi 10 euros. Es que esto es inviable. Tenemos Estamos que ir concluyendo, estableciendo por favor. una serie de obligaciones que no van a ningún lado y tenemos que entender que la electrificación total en España es imposible. Tenemos que entenderlo. España emite, o sea, utiliza para el transporte casi el doble de la energía, 300 teravatios hora al año, casi el doble, 180 teravatios hora de la electricidad que genera sin gas. Es que esto no es reemplazable en el corto plazo, que es a 2035. No lo es. Entonces nos vamos a suicidar. Y lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un plan. ¿Quieren ustedes ir a la descarbonización? Bueno, creo que no debería ser un objetivo per se. Terminamos, Pero por favor. debemos ir piano a piano, porque la evolución tecnológica va a su propio ritmo, no Muchas a los ritmos gracias. de los políticos. Muchas gracias. Es el turno del señor Ignacio Álvarez, de Podemos. Gracias. España fue un país que en el siglo XIX llegó tarde a la primera industrialización. España fue un país que en el siglo XX llegó tarde también a la segunda ola de industrialización. Yo creo que España no tiene por qué ser un país que en el siglo XXI llegue tarde de nuevo al reto de la industrialización verde que en este momento tenemos sobre la mesa, y creo que de hecho no está siendo así y afortunadamente no está sucediendo. A esto se le puede llamar salto hacia adelante o como uno quiera, pero creo que lo importante es hablar del contenido. El 10% de nuestro Producto Interior Bruto está en el sector de automoción. ¿Alguien cree que el sector de automoción en este país va a sobrevivir si no se adapta al proceso de transformación, que no es sencillamente una idea de este gobierno o de aquel partido, sino que es una realidad del mercado internacional y una realidad del contexto internacional? Yo creo que sencillamente no va a pasar. Y por tanto el reto es que ese 10% de nuestro Producto Interior Bruto, en el caso de la automoción, pueda adaptarse y pueda seguir siendo líder y plataforma de exportación en el contexto europeo y en el contexto internacional, como lo ha sido hasta ahora. Y eso requiere efectivamente de una capacidad que yo creo que es la que se ha venido teniendo en este momento, hasta este momento, que es ser capaz de conjugar lo coyuntural y lo estructural. En los últimos 3 años ha habido que hacer frente a cambios coyunturales y a situaciones coyunturales muy graves, como ha sido la pandemia o como ha sido la guerra en el corazón de Europa, que ha impuesto, por ejemplo, una fuerte inflación. Pero el hacer frente a esas situaciones coyunturales con medidas que tienen, yo diría, un calado estructural, creo que es la hoja de ruta para no perder en los próximos años. Y pongo algún ejemplo. Creo que hay medidas que se han adoptado en los últimos años que revelan que tienen una capacidad de permanencia estructural en el tiempo. Minuto y medio ya. El presupuesto público dedicado a reducir la financiación del transporte público creo que revela una apuesta por la movilidad pública, por la movilidad colectiva, que ayuda a reducir el impacto energético que nuestro país tiene en esta materia. Igual que pasa, por ejemplo, con un tema en el que el medio minuto que me queda quiero dedicarlo, que es el llamado tope al gas. Una medida coyuntural que, sin embargo, creo que surge de una constatación clave en el sector. El marginalismo no solo no funciona, o no ha funcionado hasta el momento y es ineficaz, no solo por los altos precios que supone para los hogares en este país, sino porque hay millones de empresas en nuestro país que tienen que pagar costes energéticos como consecuencia de un mecanismo marginalista que dificulta el abaratamiento de esos costes, y que con el desarrollo de las renovables y con un mecanismo basado en contratos por diferencias y en contratos similares a los PPAs que se están emitiendo en este momento en las subastas de renovables, ayudaría precisamente a reducir estos costes para el conjunto del tejido empresarial español, por favor. y a mejorar la competitividad. Gracias.
Sí, sí, esta última intervención se nos ha ido... Una cuestión de orden previo. Sí. ¿Tendremos más ocasiones luego? Tendremos ¿O más aquí se ocasiones. acabará? No. Tendremos más Voy ocasiones. a ofrecerles una primicia, que es que por primera vez Esquerra entre en polémica con Vox, porque acabo de encontrar una cita fantástica. Bueno, lo que vamos... Pero lo que yo tengo que decirles es que tiene que hacer España para aprovechar las oportunidades. Y les voy a recordar aquel antiguo proverbio chino, el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora mismo. ¿Qué hay que hacer? Pues en aplicación del proverbio, lo que ya se debía haber hecho, que es creernos de verdad la generación distribuida, que es creernos de verdad el autoconsumo compartido ambicioso. Les habla la pobre víctima, que yo creo que al final en el Congreso de los Diputados, generación distribuida o autoconsumo compartido era mi segundo apellido, asienten sus señorías. Y solo he conseguido que el gobierno y los partidos que le dan apoyo pasase de los ridículos 500 a unos exiguísimos 2000 metros. Y todavía parece que no hemos entendido que autoconsumo compartido no es exactamente lo mismo que comunidades energéticas. Se diferencia de dónde ponemos el contador. Estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos 2 directivas sobre las comunidades energéticas pendientes caducadas. Ustedes saben que España también está en el podium de los incumplimientos de transposiciones, cuando a veces solo hay que hacer que poner el Google Translator y no hacer muchos inventos. Y estamos, y pido perdón a los señores del IBEX, pero estamos en una hiperregulación que no hace más que blindar el oligopolio de los grandes trust, lo digo en conocimiento de lo que significa trust, integrados verticalmente. Y precisamente estos son los que... Me va a sobrar. Pues adelante. Los que compensamos. Y precisamente esos son los doctores del liberalismo. Precisamente el IBEX, que las empresas que están en el IBEX, que controlan desde el más alto de los upstream hasta el pie de la última factura. Y además, con un reparto territorial que hace que tengamos que empezar a decir que igual esto no es un oligopolio, sino que son auténticos monopolios territoriales. Yo creo que la democratización del sector es absolutamente clave para romper estas costuras. Muchas gracias. Señora María del Carmen Martínez, adelante. Gracias. Yo, Capdevila, si ese era tu segundo apellido, mi segundo apellido era Emisiones Netas. Y al que tengo que dar las gracias a mi querido Javi Viñaras, que está aquí, lo luchó conmigo durante mucho tiempo, no lo pudimos conseguir, pero bueno, otras cosas sí que saldrán adelante. Yo quiero decir que aquí hay algo importante, y yo creo que es algo importante. Hemos dado opinión de cuáles pueden ser las soluciones, pero hay 2 cosas importantes. Lo primero, los gobiernos tienen que facilitar a los sectores, sobre todo en la implementación de energía verde. Tienen que facilitar. Si negar la evidencia de que la energía renovable es el futuro es igual de inconsciente que celebrar que todo está bien y que el camino marcado es el correcto y que todo está funcionando. Porque pedir acelerar en un cambio que no tiene una base sólida, y no tiene una base sólida por algo que ha dicho Capdevila hace un rato. O sea, hay muchas modificaciones legislativas que están pendientes de la ley de cambio climático y esperando estamos, ¿no? Quiero decir, podemos acelerar todo lo que queramos, que si no vamos con los sectores va a ser imposible. Por lo tanto, el gobierno debe facilitar y los legisladores no debemos molestar.
porque yo creo que las cosas son bastante más sencillas de lo que a veces se hace, ¿no? Ideologizar una ley de cambio climático o ideologizar cualquier normativa que venga para acompañar al sector de la energía renovable y, como decía Idoia, penalizando a cierta industria que le va a ser muy difícil descarbonizar, es un absurdo. Por lo tanto, yo creo que debemos legislar con cabeza, tenemos que ser realistas, y yo apoyo totalmente el autoconsumo. Nosotros ayudamos en esa transaccional, estamos todos de acuerdo, pero tenemos que ver qué sociedad tenemos y qué momento vivimos, porque realmente vivimos un momento difícil donde el precio de la energía está disparado, a la industria le cuesta hacer frente a esa subida de precios, a ser más competitivos. Por lo tanto, el gobierno debe facilitar y tenemos una gran oportunidad con los fondos de la Unión Europea de hacerlo de verdad correctamente. Y hoy aquí hay sectores que podrían decir realmente si está llegando ese dinero para llegar y seguir creciendo e invertir en renovables, si la burocracia que existe les facilita o no les facilita. Yo creo que el gobierno debe facilitar, y nosotros, con no molestar, yo creo que ya lo teníamos casi hecho. Y es así, y no podemos celebrar que todo está bien porque realmente no está bien, si no, no tendríamos debates como estos, ¿no? Y yo creo que hay que mirar hacia adelante, apostar por la formación, como he dicho antes. Sí, vamos concluyendo, por favor. Y eliminar burocracia, porque de verdad tenemos que dejar que el sector sea el que vaya siendo el tractor y nosotros no molestar. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Capdevila como Idoia. Muy bien, muchas gracias. Último turno de palabra para la señora Sagastizábal, del PNV. Pues muchas gracias. Yo creo que las empresas, desde luego, creo que tienen claro que la sostenibilidad es un factor clave de competitividad y lo están haciendo. A partir de aquí, para aprovechar las oportunidades industriales de la economía verde, creo que Europa nos ha dado unos instrumentos muy valiosos que no debemos desaprovechar. Pero para eso también creo que hay que conjugar también todo este tema con nosotros lo que le llamamos cogobernanza con las comunidades autónomas. Y a veces pues brilla un poco por su ausencia. En relación con esto también hay que decir que es verdad que ha habido muchos instrumentos y mucha legislación en torno a pues, cómo se pueden ejecutar, cómo se pueden regular los fondos europeos, y es verdad, como ha dicho el señor Capdevila, que pues están pendientes de ser de poder introducir enmiendas vía proyecto de ley, y están todos en un cajón. Y esto la verdad es que también es un problema. Tenemos ahora una nueva oportunidad con la adenda, que parece que ya pues el Gobierno, por lo menos, parece que está cambiando un poco la perspectiva y tener en cuenta a las comunidades autónomas en ese sentido. Pues ¿por qué? Pues porque son las que verdaderamente conocen sus capacidades tractoras, sus capacidades económico-productivas, y creo que eso es interesante. En definitiva, política energética, desde luego, ligada a la política industrial, que parece, como he dicho antes, que muchas veces no van de la mano, ¿no? Es verdad que estamos asistiendo también a muchas medidas pues, por la coyuntura que tenemos, que no resuelven de todo la papeleta y que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y lo he dicho al principio, creo que hay que ofrecer un marco regulatorio predecible y mucho más simple, porque las inversiones sabemos que están ahí, pero hay que profundizar. Minuto y creo y medio. que ahí es muy importante también la colaboración público-privada para generar proyectos, desde luego, comunes, como he dicho, el despliegue de los fondos europeos, y hacer valer, desde luego, la capacidad tractora que tienen las administraciones en todo este sentido, ¿no? Como he dicho, la cogobernanza. Y una cosa que también me ha parecido muy importante que dice Mari Carmen, que es verdad que hay que actuar también sobre las capacidades, porque vamos a necesitar competencias nuevas necesarias para impulsar todas estas transiciones y que tienen que venir de la mano de la educación en ese sentido. Tenemos que ir terminando, por favor. En ese sentido, pues yo creo que una regulación mucho más certera y, desde luego, en cogobernanza y también con los partidos políticos, porque se nos ha hablado también de la reforma del mercado eléctrico, que prácticamente aquí los grupos políticos, siento decirlo, la desconocemos, porque tenemos un papel, pero a mí me hubiera gustado más saber también, qué implicaciones tienen determinadas medidas, con algunas que podemos estar de acuerdo, con otras, y esos impactos económicos que pueden tener en cada uno de los sectores. ¿Podemos concluir, por favor? Nada más. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta aquí la tercera ronda de preguntas y turnos de respuesta.
Después de esto nos gustaría también ver las opiniones del público en la sala y para empezar queremos escuchar las preguntas, comentarios, sugerencias de los que nos acompañan aquí en nuestra fila cero, lo que hemos llamado la fila cero, donde tenemos representantes de la sociedad civil, sociedad empresarial, pues por ejemplo está AELEC, Greenpeace, está la COE, Fundación Renovables, APA, Enerclub, PeerLife y muchos otros. Gracias por venir. La idea es que aquellos que lo deseéis o lo estiméis conveniente toméis uso de la palabra. Igual que hemos pedido brevedad a los políticos, os pedimos también que seáis breve. Esto significa 1 minuto, como mucho, en el uso de la palabra para lanzar una pregunta o comentario. Y después abriremos un turno de respuestas en el que cada uno de ellos podrá responder a la pregunta que estime conveniente o a un conjunto de ellas. Por lo tanto, vamos a escuchar primero a las personas de la fila cero que quieran intervenir y una vez hayan intervenido pasamos otra vez a ronda de respuestas, si os parece, con el mismo turno de 2 minutos. Mis compañeros aquí en la sala pueden facilitar el micrófono para los que quieran intervenir. Os presentáis brevemente y... Sí, gracias. Buenos días. Yo soy Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Eólica. Bueno, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Yo tengo 2 preguntas rápidas. La primera es, estamos en un año electoral, doblemente electoral, y si algo que le da miedo al sector inversor son los cambios. ¿En qué estáis de acuerdo todos para que garanticemos cierta inercia en algo mínimamente asegurado? La segunda pregunta, casi todos. La segunda pregunta tiene que ver con la industria de fabricación de componentes de equipos renovables existente en Europa y en España. Yo creo que estamos en el año de la política industrial valiente, europea y en nuestro caso española. ¿Qué medidas identificáis como críticas e importantes para mantener la cadena de valor existente, en nuestro caso eólica, de las fábricas que hay en España y en Europa? Gracias. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Juan Carlos Atienza de SEO Verlife y bueno, quería introducir otra cuestión y es que se ha hablado mucho de transición energética y da un poco la sensación como es simplemente cambiar el origen de los combustibles que utilizamos, pero la transición ecológica va mucho más allá y habla también de cambios de modelos, ¿no? En lo que no se ha prácticamente hablado nada y que igual podría ser un elemento para que los ponentes puedan decir un poco su opinión. Muchas gracias. Por allí había otra pregunta. Muchas gracias, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace. Gracias a los ponentes por la exposición y, bueno, un poco en la línea del compañero, hemos puesto encima de la mesa como igualitario economía verde igual a transición energética, ¿no? Me parece que es mucho más amplio. He visto grandes ausentes como es la biodiversidad, como es el sistema agroalimentario. Me gustaría saber un poquito más qué forma parte esto en la economía verde, no forma parte, está ausente, ¿qué pasa ahí? También veo que el paradigma imperante en la mesa sigue siendo el del crecimiento infinito en un planeta finito, o sea, la biofísica del planeta nos impone. Y bueno, pues me gustaría saber también ahí cómo vamos a redistribuir, ¿no? ¿Qué va a pasar con la fiscalidad? ¿Hay algún modelo de fiscalidad que podamos implementar y cambiar el paradigma imperante? Pues estas son las preguntas que pongo encima de la mesa. Gracias. Muchas gracias, Eva. Buenos días, yo soy Cristina Rivero de COE. En esta idea que habéis dicho varios de contar con una hoja de ruta país, me gustaría que nos dijerais si creéis que hay mimbres para que esto se convierta alguna vez en un proyecto país y, por ejemplo, el Pacto por la Industria que llevamos trabajando tantos años, si creéis que herramientas de este tipo son posibles y que ayudarían o no. Hay otra pregunta. Yo abundaría sobre eso, abundaría sobre lo mismo. Ahora estamos en estas discusiones en Europa sobre reforzar la industria, ¿no? La industria que ha ido sustancialmente. Tenemos un, digamos, suministrador en el mundo de las economías verdes, como es China, que empezó fabricando de otra manera y que ha cambiado sustancialmente y tiene un control sustancial, o puede tenerlo a futuro. Los Estados Unidos ha tomado una posición diferente. ¿Cuál creéis vosotros que dentro de estas propuestas, que ahora han sido fundamentalmente de ayudas de Estado y por eso de la Unión Europea, debíamos hacer para que esa cadena de economía verde sea posible, ¿no? Muchas gracias.
una última Sí, intervención. creo, bueno, como él era tercero. Arcadio, el director general de NERClub. Sí. Yo soy José María Moya, Gracias. director de APA Renovables, y mi pregunta era, pues, en relación con lo que comentaba Eva, la fiscalidad. Europa nos tira de las orejas continuamente con la falta de una fiscalidad medioambiental. En España llevamos muchos años sin esta, y era saber, pues, las medidas. Nosotros siempre hemos abogado, pues, por el principio fiscal de quien contamina paga, ¿no? Pero en España no lo hemos visto ni ahora ni en el pasado, sino todo lo contrario. Estupendo. Muy bien, pues una última cuestión aquí delante y ya pasamos al turno de respuestas. Fernando Ferrando, de la Fundación Renovables. Primero, una preocupación de todas las intervenciones. En ningún momento parece como si la energía no fuera un bien de primera necesidad, como si todas las preocupaciones y posturas fueran alrededor de la oferta, de las renovables en la amplia superficie nacional, convertidas en extractivas, y no en pensar en los consumidores y en la ciudadanía. Y como pregunta, ¿por qué o cómo podemos avanzar o cómo se puede avanzar en todos los desarrollos legislativos que quedan pendientes? Se han mencionado aquí Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, el tema de CO2, de reparto, comunidades energéticas, transposición de directivas, y una sensación. Llevamos 12 reales decreto leyes aprobados por el Congreso, y la sensación es que esos reales decreto ley no han amortiguado la hemorragia de esa energía como bien de primera necesidad, y en cambio no han parado lo que en cierta manera se ha comprometido o que se ha producido, que es un incremento de beneficios y un incremento de resultados en un sector energético que también tendría que estar incluido dentro de esos reales decreto ley. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues procedemos a contestar a estas cuestiones. Como es natural y puesto que rige el mismo tiempo de 2 minutos, podéis elegir a cuál de las cuestiones enfocáis vuestros comentarios, agrupar unas cuantas. Es decir, somos conscientes que estos 2 minutos es un tiempo muy limitado, pero es verdad que es fantástico el poder también tener en cuenta las opiniones de todos los que nos acompañan. Por tanto, empezamos con el señor Pons, Partido Socialista, adelante. Sí, muchas gracias. La verdad es de que no da para 2 minutos, da para 2 horas, y no nos daría Lo tiempo sabemos. suficiente. Quizás algunas reflexiones. Efectivamente, nos hemos centrado en la parte energética. La transición ecológica en su conjunto es mucho más amplia. Yo quizás aquí ubicaría 2 vectores o 2 ejemplos que en este momento también han sido motivo de debate: el uso del agua y los planes hidrológicos, en donde se ha aportado una visión quizás de cambio de paradigma. Creo que también eso es importante, desde la perspectiva de entender que únicamente con grandes infraestructuras no vamos a resolver los problemas del agua, porque lo que llueve es lo que llueve y no da. Lo que hay que hacer es entender una gestión diferente del agua, absolutamente diferente, que nos permita optimizar al máximo cada gota de la que disponemos. Y ahí hay elementos críticos, los caudales ecológicos, por ejemplo, que hay que hacer entender y explicar a la ciudadanía. Pongo ahí. Hoy se aprueba por Consejo de Ministros los POEM, los planes de ordenación de los espacios marítimos, y por tanto establecemos ahí también de qué manera podemos distribuir, ¿no?, la planificación, no sobre tierra, sobre el mar, las diferentes actividades. Y aquí hay recursos energéticos, por supuesto, pero hay muchísimos más, por tanto, por los pesqueros. ¿Son debates fáciles? En absoluto. Necesitan que haya pasos, propuestas para hacer camino, evidentemente. De los que estamos sentados en esta mesa, ampliamente hay algunos elementos de referencia que yo creo que son compartidos. Creo que básicamente todos estamos de acuerdo en que la transición energética no solamente es necesaria, sino que también es una oportunidad. Y como oportunidad necesitamos no solamente el liderazgo público, sino el liderazgo público-privado, con acuerdos. Ahí después podemos poner el acento quizás en una perspectiva, ¿no?, y algunos matices, pero por lo que he oído yo en esta mesa, las grandes líneas
ahí sí que están marcadas y yo creo que quisiera hacer incidencia en eso. Es un buen mensaje, es un buen mensaje. En la parte de la energía no únicamente como elemento económico, sino sobre todo para garantizar calidad de vida también a la gente que más lo necesita. Y ahí ha habido algunas reflexiones que también se han hecho en este sentido. Y aquí necesita obligatoriamente de recursos públicos para ayudar a aquellos que no pueden llegar. Y hay bono social térmico, llegamos a casi 2 millones de familias para garantizar precios de la luz que estén aproximadamente estabilizados. Y podríamos seguir ahora con el tope al gas y con algunas medidas que se han tomado precisamente para contener precios y garantizar que la inflación esté en este momento en los sitios más controlados de toda Europa. Muchas gracias. Señor Requena, su turno. Pues complejo contestar a todo, pero bueno, lo que sí es cierto es que la industria, la sociedad... ¿Podemos acercar el micrófono? Sí, perdón. Lo que sí es cierto es que la industria, la sociedad, en su conjunto, tiene una preocupación por el cambio climático y ansían y anhelan la transición ecológica necesaria. Y para una transición ecológica necesaria es preciso, además de otros factores, la transición energética. Por tanto, Juan Virgilio, ¿qué podemos estar de acuerdo? Creemos que podemos estar de acuerdo en que necesitamos transitar o hacer una transición energética ordenada, coherente y hacia adelante, en el que cambiemos nuestro modelo de consumir y producir por otro modelo que sea más respetuoso y que responda a la definición propia de la ONU que hace de crecimiento verde, respetable con nuestro entorno, socialmente justa y que nos ayude al crecimiento. Nosotros no tenemos problema, no consideramos que haya un crecimiento infinito, creemos que debemos, y por qué no, ansiar el crecimiento y el bienestar de las personas. Y creemos que son sinónimos crecer y mejorar. Y no lo miramos con una perspectiva de que nuestros recursos sean finitos, que lo son. No tenemos la preocupación en el sentido de que nuestros recursos sean finitos. Efectivamente lo son, pero sí es cierto que consideramos que con buenas decisiones empresariales, regulatorias y prácticas, podemos convertir los recursos que tenemos o estirarlo de la manera más infinita posible, o podemos hacerlo de la manera más útil al servicio de la sociedad, que lo que buscamos es el bienestar en general de la sociedad. Nosotros desde el Partido Popular apostamos por un realismo energético que se base en la situación que tenemos actualmente, en las perspectivas que podamos generar de futuro y con esos con un proceso de escucha activa, pero con la realidad que tenemos actualmente, ordenar nuestro sistema energético y además transitar o hacer la transición ecológica que necesitamos. Con respecto a la fiscalidad, que también se ha hablado, efectivamente compartimos que quien contamina paga, pero también queremos introducir un elemento más de debate y es el que no contamina, pues que también se beneficie. ¿Minuto y medio? O reciba, ¿no? En ese sentido, bueno, pues utilizar los mecanismos de, entre comillas, coercitivos de impuestos, utilizarlos no solamente para corregir ciertas prácticas, sino para retribuir y beneficiar otro tipo de prácticas que haya. Y efectivamente, y termino, ¿no? ¿Qué hacer con los reales decretos legislativos pendientes, con la regulación? 12 reales decretos, es que no son pocos. Es que no son pocos para un espacio de tiempo tan pequeño. Ha habido una excesiva regulación, alguna regulación que corregía la anterior y otra regulación que se anulaba con la siguiente. Por tanto, nosotros creemos que tenemos que tener ese realismo energético del que hablaba al principio, hacer o buscar un pacto, efectivamente, por la energía, y concluyo, esa hoja de ruta por la energía, pero la realidad actual, y es que vemos que de manera unilateral, y lo hemos visto más recientemente, como por ejemplo con ese documento de reforma del mercado eléctrico del que no conocemos más que el anuncio y un breve detalle, pues no nos pueden llevar a eso. Es decir, más regulación, 12 reales decretos no está mal en este breve espacio de tiempo, a pesar de las circunstancias que hemos tenido. Turno para Vox, señor Figaredo. Voy a intentar ir muy rápido. Vamos a ver, quien contamina paga. Todos ustedes chaquetas que probablemente tengan derivados del petróleo metidas en sus fibras. Ustedes están contaminando. Si ustedes pagan, nosotros pagamos. ¿Qué produce eso? Inflación. Es que es la norma. Estamos escalando los precios de todas las cosas de forma artificial. Las emisiones de CO2 son la ruina para la industria. El pago por los derechos de emisiones de CO2 son la ruina para la industria. Están hundiéndonos. Los constructores de infraestructuras para los aerogeneradores, el acero, por química pura, produce CO2 al elaborarse. Es que estamos hundiendo una industria. ¿Qué hacemos? Importarlo desde China. ¿Qué vamos a poner barreras para la entrada? Bueno, los chinos se inventarán que ya no es acero, que es un producto procesado, para evadir los impuestos. Es que no tiene sentido en el modelo en el que estamos metidos. El cemento por la pura mezcla
produce CO2. ¿Qué vamos a dejar dejar de consumir cemento? Es que no tiene sentido, nos estamos pegando un tiro en el pie. Y yo entiendo que ese tiro en el pie lo promuevan Greenpeace, por ejemplo, que claro, habla del crecimiento infinito. El Partido Socialista ha interiorizado el concepto del crecimiento infinito. De hecho, la ministra de Transición Ecológica ya ha dicho en varias ocasiones, en varias intervenciones, que no podemos crecer infinitamente. Bueno, desde que la humanidad nace, hemos crecido de forma sistemática. ¿Por qué vamos a dejar ahora de hacerlo? Es que cada vez la economía es más eficiente. Una pequeña porción de tierra que antes era capaz de producir pues una espiguita artificial, a día de hoy cada vez es capaz de producir más. Luego dicen, oye, el agua, aprovechemos todo el agua que tenemos. Bueno, el caudal hidrológico, ecológico, que es un concepto que se han inventado en España, que no viene de la Directiva del Agua. La Directiva del Agua habla de calidad del agua. ¿Qué debería hacer España? Invertir en depuradoras, limpiar el agua que sale de Madrid y de Toledo. El Ayuntamiento de Toledo le han sancionado ya 2 veces por verter aguas no limpias al Tajo. Y entonces, como esas aguas no están limpias en el Tajo, ¿qué intentan hacer? Mezclarlas con más agua y claro, como hay que mezclar mucha proporción de agua, pues claro, ya no se puede enviar el trasvase a Murcia. Claro, normal. Pues ahí están fastidiados. ¿Quiénes? Los murcianos. Pongamos depuradoras, limpiemos el agua que tenemos y aprovechémosla de verdad. Dicen, grandes infraestructuras no se pueden utilizar. Hombre, si por grandes infraestructuras tenemos un embalse que para lo que sirve es para almacenar agua. Joder, el cuento de la cigarra y la hormiga. Cuando hay mucho almacenamos, cuando hay poco usamos lo almacenado. Es que es lo que deberíamos estar haciendo, pero nos estamos olvidando. Entonces, yo entiendo que estas políticas y estas discusiones las tenga Greenpeace, que se dedica a boicotear a la industria de toda la vida. Bueno, pues eso me parece muy bien que lleven ese mensaje, pero lo que no tiene sentido es que interioricemos ese mensaje quienes en el fondo lo que queremos defender es el bienestar de todos los españoles. Necesitamos una España en la cual la industria pueda progresar, en la cual los españoles tengan derecho a acceder a una energía y a unos productos a unos precios asequibles. Y lo que no podemos hacer es cargarnos toda nuestra economía por un objetivo que se llama descarbonización de España, cuando producimos el 0,7% del CO2 del mundo. No tiene ningún sentido. Muy bien, gracias. Pasamos la palabra a Ignacio Álvarez. ¿Podemos? Sí, gracias. A mí me parece clave poder defender el bienestar de todos los españoles y también el de mis hijos y el de los hijos de mis hijos. Creo que aquí, si no nos damos cuenta de que estamos tomando decisiones intertemporales que son clave, seguramente pongamos en riesgo la propia sostenibilidad de nuestro país y de nuestro planeta el día de mañana. Decía Fernando Ferrando que quizá nos ha reflejado bien una cuestión clave, y es que la energía es un bien de primera necesidad, y yo estoy muy de acuerdo. Y en muchas ocasiones en el debate público se plantea como un bien de primera necesidad para los hogares, qué duda cabe, esto es así, pero yo quiero plantear la otra vertiente, porque creo que en esta podemos estar razonablemente todos de acuerdo, que es también para millones de empresas en este país es un bien de primera necesidad. Y yo creo que se ha constatado la ineficacia de un mecanismo de asignación marginalista que hace que miles, millones de empresas en este país asuman un coste energético que es superior al de nuestro entorno y que por lo tanto le resta competitividad. Yo creo que se ha tomado una decisión, como era el tope al gas, que ha supuesto de alguna forma una modificación de ese mecanismo marginalista que ha hecho que no remuneremos al precio de la última tecnología en entrar en el pool al conjunto de todas ellas, reduciendo parcialmente los beneficios caídos del cielo. Pero esta reforma debe de ser completada. Esta reforma debe de ser completada no solo por justicia hacia el conjunto de los hogares, sino por justicia hacia millones de empresas que tienen que asumir costes que son superiores a los que debieran asumir en un contexto que no estuviese tan oligopolizado como el que tenemos en este momento. Es verdad que el debate se ha centrado mucho en la energía, pero es verdad que hay otras cuestiones que son cruciales. De hecho, tenemos una ley de cambio climático que se ha aprobado en esta legislatura, en donde se plantean toda esa serie de cuestiones, la movilidad y los cambios que tiene que haber en materia de movilidad, los planes de adaptación al cambio climático, un porcentaje creciente de los presupuestos generales que debe de ser consagrado en los próximos años al combate contra y a la lucha contra el cambio climático. Y yo diría, y quiero ser muy breve, la crisis de la pandemia ha supuesto una cierta reflexión intelectual sobre la necesidad de abordar las crisis de otra forma, y creo que ha sido exitosa. Me parece que también en esta materia se va imponiendo poco a poco una cierta reorientación en esta lógica de que la mejor política industrial es la que no existe, la que hace el mercado. Creo que no, que los países necesitan, igual que hacen otros competidores de nuestro entorno, una política industrial que dirija
ese proceso Vamos de concluyendo, transición por energética, sí, y que necesitan, por lo tanto, de reglas fiscales que sean flexibles, ahora que tenemos el debate en la Unión Europea sobre esas futuras reglas fiscales, o de ayudas de Estado que sean similares a la de los países competidores que tenemos. Muchas gracias. Señor Capdevila, su turno. Definitivamente no podré darles la cita, pero a quien quiera se la regalo saliendo. Agradecer los comentarios de SEO, Overlife y Greenpeace. Admitiréis que las preguntas estaban en el bies de lo que seguramente va a ser el 70% del cambio climático, que es lo que podemos alcanzar en electrificación. Y por tanto el debate energético, y sobre todo cuando escogen a portavoces como nosotros, pues sí, evidentemente, y si son ustedes tan amables, vendremos en otra ocasión para hablar de nuevas gestiones, de nuevas mentalidades de justicia alimentaria, de un tema que es un poco mi monomanía, y eso hizo que se introdujesen algunas enmiendas en la Ley de Cambio Climático, que es todo el mundo forestal, y la necesidad de que las políticas forestales estén también incluidas dentro de la PAC. El resto de preguntas, las que no comentes, es porque comparto al 100%. Hombre, Fernando, pensando en los consumidores, si te digo que me preocupa que está muriendo más gente por el calor que por el frío, es que esa gente está en el centro, y creo que en la cabeza de todo el mundo, y sobre todo teniendo en cuenta que de ese gran número y creciente número, la mayoría son los más vulnerables. Sobre los reales decretos ley, anunciarles que el miércoles se estrena una nueva publicación que se llama Demócrata, que me han pedido un artículo. ¿1 y medio? 1 y medio ya pasado. Pensaba incluso que me quedaba. No. Consumido. Han tenido la bondad de pedirme una colaboración, y ahí intento explicar lo que ahora no puedo, que es la trampa del ómnibus y de la urgente necesidad falaciosa de la que ha abusado el gobierno. Solo 2 comentarios para concluir, sí, por favor. Que se me quedaron en el tintero. No puede ser que tardemos 3 años, 3 largos, para un mal reglamento de redes cerradas en los polígonos industriales. Y no puede ser, y solo lo ha citado Idoia de paso, que no pensemos en la gran masa laboral que va a dejar con las mismas habilidades y competencias, va a tener que ser resituada y acompañada, y sobre todo Terminamos, por favor. No en universidades que se redefinen continuamente, pero sí a nivel de la FP tendríamos que estarnos planteando qué ocurre si este septiembre se matricularon chicos para aprender a arreglar motores de explosión, que vamos a prohibir su fabricación en pocos años. Muchas gracias. Creo que hay que escuchar más a la industria, y en todo caso son las autoridades de la educación que se miren la legislación. Pasamos la palabra a la señora Martínez, de Ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Todas las preguntas son interesantes, pero es difícil contestar a todas. Yo quería hacer una mención. Es verdad que esta mesa redonda o este debate de ideas han ido muy centrados en temas energéticos, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho desde SEO, Overlife y desde Greenpeace. Mi partido político introdujo algunas enmiendas dirigidas en la Ley de Cambio Climático, dirigida a la protección de la biodiversidad, y además la estuvimos viendo con vosotros concretamente, y creo que también hubiera sido interesante hablar de la economía circular, ¿no? Que dentro de la economía verde tiene un papel muy importante en eso que decíais desde Greenpeace, ¿no? El mundo no es infinito, ¿no? Nuestro planeta no es infinito, por lo tanto creo que hubiera sido interesante, y podríamos tener otro momento para debatir sobre ello, cosa que también nos preocupaba y que pudimos introducir dentro de la Ley de Cambio Climático. La cercanía de las elecciones, ¿no? Año electoral,
Juan, me preocupa, pues me preocupa mucho, pero fíjate que más me preocupa por el hecho de que se pueda contemporizar para no llevar a cabo, o por lo menos no poner encima de la mesa lo que queda pendiente, ¿no? Entre ellos el Fondo Nacional de Sostenibilidad, como podríamos decir otras. Sí me preocupa. Y me preocupa eso y también, por ejemplo, ya no la parte legislativa, pero sí la parte de los fondos europeos, ¿no? Que exista, que durante este periodo electoral, que tenemos mayo primero y después a final de año, pues que pueda haber ahí bueno, que podamos perder de vista eso, porque creo que sería muy negativo, ¿no? Sobre todo por la parte de la energía verde. Y tengo que comentar el tema del Pacto por la Industria. Yo creo que es importante, ¿no? Justo tendríamos que haberlo presentado esta semana pasada. Creo que eso ha sido, siento decirlo así, el tono es bueno, pero es un fracaso del Ministerio y yo creo que es así. ¿Minuto y medio? Desde 2018, creo recordar, mi compañero Miguel Gutiérrez estuvo en esas primeras conversaciones desde 2018, yo llegué a la política un poco después. Se lleva trabajando mucho tiempo sobre esto, existe ahí pendiente una ley de industria que tampoco sabemos cómo va a enfocarse. No hace mucho tuvimos un debate donde solo participamos Esquerra, Joan Capdevila y nosotros desde Ciudadanos, y ya decíamos que el año que se iba a no favorecer, vamos a decir, o iba a entorpecer bastante a la industria. Por lo tanto, creo que es un fracaso que no se haya llegado a un acuerdo, que se lleva tanto tiempo gestando, y que la ley de industria vaya a quedar ahí paralizada, porque sinceramente si echamos cuesta, el calendario legislativo lo pone bastante difícil, y yo creo que eso es un fracaso del Ministerio y vamos a meternos todos, ¿no? De no haber Concluimos, por favor. A un acuerdo de ese Pacto Nacional por la Industria, que al final se iba a apoyar en una ley de industria, ¿no? Muchas yo creo gracias. que ahí es un fracaso auténtico. Muchas gracias. Señora Sagastizábal, su turno. Pues muchas gracias. Yo tampoco voy a contestar a todo, pero sí es cierto que es verdad que los recursos son finitos y la regulación tiene que ir por ahí. Quizá pueda acercar un poquito más de el hecho, micro. nosotros también en la Ley de Cambio Climático introdujimos enmiendas en el sentido y abogamos por una economía circular, que hay una hoja de ruta, pero queríamos, bueno, pues reforzarlo allí, que no pudo ser posible. Esperemos que esa hoja de ruta pues vaya hacia adelante. En Euskadi, desde luego, ya nos estamos posicionando en ese sentido. Es verdad que la energía es un bien de primera necesidad y es verdad que ha habido que, bueno, proteger a los consumidores domésticos y también pues, a las industrias. Y ahí está el tope de gas, que yo creo que ha sido una buena medida. Pero también hay que decir que las comunidades autónomas también, con respecto a los consumidores domésticos, tienen un amplio abanico de medidas de ayudas sociales que están ahí y que no se les deja atrás, ¿no? En cuanto a las medidas de las renovables, incluso las eólicas, es verdad que ha habido un parón de lo que son las palas o las turbinas, que ha caído la demanda, pero creo que aquí también, aparte de la regulación y que hay que abordar, creo que también hay una importante contestación social en estos momentos a todo ese tema, energías renovables, y creo que tenemos que también ahí hacer, pues no sé si una formación a la gente o bueno, por lo menos saber o tener claro que si queremos energías renovables, pues conlleva una serie de riesgos que no queremos asumir en nuestro entorno, y habrá que intentar pues minimizar esos riesgos, cuáles son, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto a los beneficios, ¿no?, que alguien hablaba de las grandes empresas, ¿no? Es cierto que ha habido beneficios porque estamos en una coyuntura excepcional, pero no solamente la banca y las energéticas han tenido beneficios, hay otros sectores que también han tenido, yo no voy aquí a mencionar, pero que no se ha hecho nada, ¿no? Nosotros es verdad que entendemos que todo aquel que ha tenido esos beneficios tiene que realizar un esfuerzo. En eso estamos todos de acuerdo, y creo que habría también que haber hablado también un poco entre todos con el sector. Porque es verdad que en el ámbito, de los impuestos hay una serie de deficiencias, porque no se graban los beneficios, sino se graban los ingresos. Y esto puede dar a que esos impuestos sean, como ha ocurrido ya, que se han recurrido, pues que sean mucho más vulnerables ante un recurso. Entonces, muchas veces adoptamos decisiones que a lo mejor queremos beneficiar a aquellas personas vulnerables en estos momentos con esas decisiones, y a la larga a lo mejor puede ser peor. Yo no digo que no tenga que haber beneficios, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí. Como saben, nuestro compromiso es acabar el acto a las 2.
Sabemos que quedan muchas cuestiones y preguntas en la sala. Es verdad que tenemos un vino español después, por lo tanto también podremos aproximarnos a las diferentes fuerzas políticas, pero procedo a pasar la palabra a Gonzalo Sáenz de Miera, que es el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones, que hemos seguido con enorme interés. Quiero deciros que para nosotros es interesantísimo conocer vuestras opiniones, vuestras preocupaciones, vuestra ilusión por algunos aspectos que consideráis positivos en relación con el crecimiento verde y también por los retos que se han planteado, que yo creo que hay que tenerlos en cuenta en el proceso. En general, todo esto nos motiva para seguir por el camino de la economía verde, limpia y sostenible. De lo que hemos escuchado esta mañana, sí que parece evidente que España está en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades de esta, se ha dicho también, de esta revolución industrial. Y que esto podría traducirse en un elemento de competitividad para la industria, que ha salido mucho el tema de la industria, y en beneficio para los ciudadanos, en la medida que tendremos una energía más segura y sobre todo más barata, más competitiva. Yo aquí quiero añadir una cosa, que es, hay oportunidades, pero sí que estamos viendo que hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. Y o lo aprovechamos nosotros, como España, como empresas, como regiones, o lo van a aprovechar otros. También se han puesto de manifiesto que hay retos muy importantes en todo este proceso. Yo apunto algunos. El primero, en tener en cuenta la industria. Yo creo que eso sí que se ve, que hay unas oportunidades industriales, eso también lo ha dicho Elisa en las preguntas, cómo Estados Unidos y China están protegiendo a su industria, y aquí tenemos que ver cómo la industria española sale fortalecida de todo esto, porque puede salir fortalecida. O sea, tenemos una buena base industrial, tenemos unos recursos energéticos más seguros, más económicos, y puede ser un elemento de atracción de la industria a nuestro país. Ha salido también la agilización de los fondos, yo creo que es importante, y el tema de las tramitaciones, pero ahí es importante que las tramitaciones se aligeren, pero hacerlo bien. Como Grupo Español de Crecimiento Verde sí que queremos que se garanticen siempre los temas ambientales, y yo creo que esto es un tema fundamental. Ha salido el tema de la transición justa. Yo creo que esto es importante, no dejar nadie atrás, porque esto beneficia, genera beneficios netos, pero hay gente y regiones y sectores beneficiados y otros a corto plazo perjudicados. Y ahí también decía alguno que el acceso de la gente normal a los beneficios de la descarbonización, decía José María, el entrar a las ciudades o el acceso al autoconsumo, al final también hay una barrera económica para acceder a estos temas, o como el coche eléctrico. Ha salido también que hay que hacerlo bien. Las políticas hay que hacerlas bien, pero por otro lado hay que hacerlo urgente, porque si no pierdes las oportunidades. Y ahí decía, creo que era Ignacio, que hay que combinar el tema coyuntural, con los problemas coyunturales, con las señales y la visión de largo plazo. Ha salido también el tema de la necesidad de la convivencia entre las renovables y otros sectores. Y al final el tema de que las cosas se hagan bien, porque está habiendo rechazo social a muchas infraestructuras. Y yo creo que aquí hay un elemento de sensibilización, decía Idoia, pero también hay que, entre todos, hacer los proyectos mejor, de forma que convivan en armonía con la naturaleza y las comunidades locales. Y yo creo que hay un reto aquí importante, y ha surgido también el tema de la biodiversidad, que creo que es esencial. La colaboración público-privada, nosotros como grupo sí que pensamos que es esencial. La mayor formación de la mano de obra. Yo creo que esto es un tema, tiene que ver con las políticas industriales, pero aquí hay oportunidades, pero necesitamos adaptar los sectores y las manos de obra y la mano de obra a estas cuestiones. Y por último, el tema de la fiscalidad. Yo creo que la fiscalidad, y ahí puede haber sistemas fiscales neutros, en la medida que no supongan mayores cargas fiscales, pero sí que orienten la economía en la dirección de las oportunidades. Lo que tenemos claro desde el Grupo Español de Crecimiento Verde es que los desafíos a los que nos enfrentamos son de tal magnitud y dimensión que solo pueden tener una respuesta conjunta y coordinada. No es una cuestión que afecte, que interpele, que rete por separado a empresas
a partidos políticos, a universidades, a grupos ecologistas, a sindicatos. No, es algo que nos interpela, nos reta y nos afecta a todos. Y a todos de forma simultánea. Y, por tanto, nosotros pensamos que es una cuestión que requiere una respuesta coordinada y conjunta, una respuesta equilibrada y justa y una respuesta sostenible. En el Grupo Español de Crecimiento Verde creemos que el diálogo y la colaboración son el camino. Repito, diálogo y la colaboración son la única vía posible. Nosotros estamos aquí, las empresas, para colaborar con todos y cada uno de los grupos políticos, para escucharos, repito, para entender vuestras preocupaciones, para facilitaros todo lo que necesitéis, porque aquí han salido muchos temas, y para ayudaros a tomar las decisiones más adecuadas. Para facilitar el acuerdo y el consenso. Quien más comparte, más gana. Nadie puede más que todos juntos. Nos tenéis de verdad a vuestra entera disposición. Y quiero terminar con los agradecimientos. Muchas gracias a todos los representantes de los partidos. Os lo agradezco infinitamente porque sé que estáis liadísimos. A todos vosotros por vuestra asistencia, en especial a los de Fila Cero, y a los que no habéis podido hacer las preguntas, de verdad que en el vino español podemos tener la oportunidad. A Elisa por su moderación, que era un reto yo creo que muy importante. Al equipo de trabajo del Grupo Español de Crecimiento Verde, que ha hecho una labor fantástica. Y a los técnicos de sonido y a los azafatos y azafatas, que muchísimas gracias. Y por último, gracias, rector, por el apoyo y por la colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas y por haber estado presente en la jornada. Muchísimas gracias. Vamos a digo una palabra y nos vamos, que es unirme a las palabras del presidente, de Gonzalo, muchas gracias. Y agradecimiento especialmente a los representantes de los partidos políticos y a todos ustedes por este interesante debate que nos enriquece a todos. Quiero concluir simplemente diciendo que en esta universidad ofrecemos algunas de las cuestiones que se han mencionado aquí, que es formación e investigación en cuestiones energéticas, que es sobre lo que hemos hablado mucho, en renovables, pero también sobre otros temas que, pues por desgracia, no los hemos podido tratar, pero que ahora en el vino a lo mejor los podemos mencionar por lo menos. En la industria agroalimentaria nos estamos abriendo a ese sector también. Tenemos una cátedra de hidrógeno que funciona muy bien en la universidad y se lo ofrecemos a todos ustedes. Gracias porque la colaboración, partidos políticos, administraciones, industria y universidad siempre nos enriquece a todos, nos enriquece especialmente a la sociedad. Y por nuestra parte, seguir ofreciendo nuestra colaboración. Gracias especialmente a Elisa por haber hecho un trabajo tan excelente que nos permite irnos ya a tomar el vino. Gracias a ustedes.